Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, en esta ocasión lo volvimos a llamar al profesor Cristian Iriarte para que nos explique un poco el concepto de protocolos, un sistema, metodología o como lo quieran llamar, en realidad es mucho más abarcativo, que hace años que se trabaja en el viejo continente, pero que en el lado este del hemisferio tiende como algunas cuestiones a ser un poquito olvidadas. Primero vamos a escucharlo hablar un poco en una conversación literal telefónica o por mensaje en realidad de audio que tuve con él, y después vamos a hacer algunos comentarios que me hizo fuera de micrófono. Cristian, buen día. ¿Cómo definirías vos un protocolo? ¿Te acordás que siempre hablamos de protocolo de la vuelta a la calma, protocolo de calentamiento o activación, protocolo de regenerativo, protocolo de esto? ¿Cómo definirías vos en tus palabras lo que es un protocolo? Mirá, protocolo en la acepción del lenguaje del entrenamiento, que es distinto a otros ámbitos, porque la palabra protocolo viene fundamentalmente del ámbito de la diplomacia, que son documentos que tienen a sentar un acuerdo establecido entre dos o más países, etcétera. Pero en el ámbito de entrenamiento, la acepción que se toma es que justamente tenés un documento, una práctica, un programa ya preestablecido, predesarrollado, estudiado, que te permite solucionar un problema específico en particular, que es como decir, cuando ocurre una situación, cuando ocurre un cuadro de situación especial, llámese una situación de fatiga, un trauma, etcétera, etcétera, bueno, vos aplicás ese programa. Tenés programas ya desarrollados para esas eventualidades que pueden ocurrir. Por ejemplo, están los protocolos de emergencia, cuando hay una concussion, un trauma en los deportes de contacto como fútbol americano, como rugby, como fútbol australiano. Bueno, están los protocolos de entrada en calor, están los protocolos de regenerativo. Bueno, justamente son eso. Vos estudias una situación, trazas un perfil determinado de esa situación, qué condicionamiento te genera desde lo fisiológico, neurológico, lo técnico, lo bioenergético, lo metabólico, lo técnico, lo táctico. Analizás los recursos disponibles, tiempo, espacio, elementos, y a partir de eso desarrollas un programa que es aplicable solamente para esa situación contingente. Eso es un protocolo en el ámbito del entrenamiento, del ámbito de la competencia. Nosotros podríamos definir un plan de entrenamiento en una sesión como una sucesión de protocolos interconectados entre sí para generar un resultado final. ¿Sería correcta esa definición? Bien, a toda esa gran definición que se me ocurrió a partir de los datos que él me tiraba, me respondió en un texto rotundamente sí. Lo que sí, fiel a su estilo de tratar de ser bastante claro con lo que está expresando, posteriormente a eso me mandó otro audio que amplía el baraje teórico del protocolo y lo pone un poco más en consideraciones prácticas. Luis, bueno, respecto a los protocolos en el ámbito de la preparación, del entrenamiento, tiene que ver con
estructurar una serie de actividades o procedimientos de modo de poder afrontar o resolver una situación que tiene un perfil determinado, para hablar de lo práctico. Por ejemplo, todos sabemos que es importante para desarrollar un buen entrenamiento una entrada en calor. La entrada en calor está constituida por distintas partes. Una primera parte orientada a una activación general del sistema cardiorrespiratorio, aumentar la temperatura del cuerpo, etc. Una segunda parte que puede ser más vinculada a los patrones de movimiento, los esquemas motores más solicitados. Y a veces también hace falta, por las características del entrenamiento, activar algunos grupos musculares que permiten ser más eficaces y más eficientes en el gesto deportivo. Por ejemplo, en el caso de un ciclista que va a hacer una prueba de crono de 30 kilómetros, bueno, tenés que hacer una entrada en calor donde vas a activar más algunos grupos musculares que le van a permitir al tipo ser eficiente en ese esfuerzo, como está plegado, como va con una postura diferente, el diafragma trabaja distinto, se hacen trabajos de transverso, de hipopresivos, trabajos de ventilación, etcétera, que van a resolver una necesidad particular. Lo mismo ocurre con los deportes de conjunto, que siguiendo con el ejemplo, la entrada en calor no es todos los días igual, porque según el perfil de esfuerzo de la sesión técnico-táctica, hay una entrada en calor específica. Hay, digamos, hay una serie de actividades que responden a esa necesidad de cómo llevar al deportista que esté predispuesto al máximo para esa sesión de entrenamiento. Entonces, hay trabajos de fuerza para una activación de la fuerza, del reclutamiento. Hay trabajos de fuerza que son una activación para la estabilización, cuando se hacen sesiones de contacto, como el fútbol americano, como el rugby, o el hockey también, o cuando un atleta tiene una historia de lesiones que requiere una mayor atención sobre estos aspectos, digamos. El hecho de analizar una situación, una sesión de entrenamiento, una situación de meteorología, por ejemplo, entrar en calor para hacer una prueba de crono de bicicleta a 21 grados de temperatura, es muy diferente que hacer una crono a 5 grados. Entonces, bueno, tomando en cuenta todas las particularidades de un escenario de entrenamiento o de competencia, es que se protocoliza esto. ¿Qué significa? Que decir, bueno, yo entro en calor, la entrada en calor ideal para mí, para un partido de rugby, ¿cuál es? Bueno, hay toda una serie de procedimientos que digo, bueno, un primer trabajo individual, más guiado por los kinesiólogos, terapistas o readaptadores, una segunda parte que es una activación de movilidad y activación muy simple, estática. Después hay un trabajo con la pelota, después hay un trabajo físico más intenso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya está estructurado todas las partes que componen la entrada en calor, que para mí la considero como ideal, después veo cómo hay que cambiar eso cuando juego en un lugar con mucho frío, o con mucho calor, o con nieve, o con lluvia en un campo pesado. Entonces, en cada escenario distinto de eso, esa estructura general de la entrada en calor, que ya la tengo pensada, la adapto y veo cómo cambia. De modo que cuando yo trabajo con un equipo y yo tengo que ir a jugar un partido, 20 partidos de rugby en el año, pero tengo 4 que me toca con nieve, 3 que me toca con lluvia, no tengo que resolverlo en el momento, ya lo tengo estructurado, tengo el protocolo. Entonces, cuando yo veo la previsión de que el próximo partido, dentro de 48 horas, vamos a jugar en una ciudad, en el Millennium Stadium de Cardiff, y veo que las previsiones son 90% lluvia, yo ya voy a buscar el protocolo de entrada en calor de ese partido que es con lluvia. Entonces veo que hace falta, qué elementos, todo, y ya me trabajo con la hipótesis esa. El hecho de protocolizar es para ahorrar tiempo, para no tener que pensar todo el tiempo todo, de modo de poder tener la cabeza, los integrantes del staff, liberada para poder resolver lo imprevisto. Pero todo lo que es previsible ya lo tengo resuelto, lo tengo hecho como estructura y tengo hecho los protocolos, como haces vos también con tus nadadores, de atletas, lo que sea. Ahora, ¿qué ocurre? Esto pasa porque
es un fenómeno bastante nuevo, que los calendarios de competencia se han prolongado mucho, entonces, y además hay muchos viajes, hay mucha competencia internacional, aún hasta para el atleta de bajo nivel, que antes esto no ocurría. Estos son cambios del nuevo siglo. En el siglo XX no pasaba que un choto hacía viajes transcontinentales 4 veces por año. Ahora sí. Ahora hay muchos mundiales que son abiertos, el que quiere se inscribe y participa. Entonces, esto requiere que toda esta necesidad de contemplar los cambios de uso horario, clima, condiciones, perfil de esfuerzo, se van analizando con mayor detenimiento. Hoy tenemos mucho soporte de la tecnología para analizar todo esto. Y en base a esto protocolizás, así como el ejemplo, la entrada en calor, lo mismo con el regenerativo. El regenerativo no es siempre el mismo. Hay sesiones de entrenamiento que la carga fundamentalmente es muy agresiva a nivel del aparato motor pasivo, por los traumas. Hay cargas que tienen un alto componente de trabajo de fuerza y de velocidad. Hay otras cargas que tienen una orientación desde el punto de vista metabólica, y dentro de lo metabólico, todo lo que se te puede ocurrir. Hay algunas que te dejan lastres de lactato, otras que no. Otras que te dejan microrupturas en la membrana plasmática, otras que no. Bueno, hay distintas fuentes de inflamación subcelular o extracelular que generan respuestas diferentes. A partir de eso es que se combinan el foam roller, el frío en agua, el frío en sauna, el frío seco, los masajes, la movilización, los trabajos de fuerza. Acá en Europa se usan hace mucho. En Sudamérica yo creo que no tengo registros de historia de trabajo de regenerativo tan meticulosos como aquí. Pero, por ejemplo, hace ya más de una década que los regenerativos se hace fuerza, pero se hace fuerza no para potenciar, sino para acelerar los procesos de recuperación. Por ejemplo, cuando se hace mucho trabajo excéntrico de freno en los deportes de conjunto, tipo rugby, tipo fútbol, sobre todo fútbol, hockey sobre césped, ese tipo de deporte que tiene un componente desacelerativo muy alto, las fibras musculares se desorganizan y te generan una interrupción de la circulación sanguínea porque el paquete de fibra está cansado. La fibra cansada no se relaja porque el fenómeno de la descontracción también requiere energía. Es un transporte activo, el ion de calcio, ese que requiere energía. Cuando uno está muy cansado, la fibra queda en esa posición. No hay relajación, y como no hay relajación absoluta, quedan desordenadas las fibras musculares. Entonces, hay trabajos de fuerza excéntrica que te permiten ordenar de nuevo la fibra a nivel mecánico, y de ese modo se aumenta la proliferación de intercambio de nutrientes y de gases a través de la sangre. Bueno, estos son protocolos, va protocolizado, va estructurado para cada tipología de sesión de entrenamiento que yo utilizo, que yo propongo, con la variabilidad de clima y sujeto y el momento del día también, porque es distinta la sesión de entrenamiento de la mañana que la de la tarde, o cuando hay simple sesión o cuando hay doble sesión. Bueno, una vez que uno tipifica todo el cuadro de situación, estructura el programa y ya te queda el protocolo. El protocolo de entrada en calor para día jueves, que trabaja en espacios amplios, en el calor. Temperatura normal, otro. Temperatura de mucho frío, otro. Temperatura helada, menos de 8 grados, otro protocolo. Y así. Y lo mismo ocurre con la nutrición, con los suplementos. De modo que uno, en las primeras 6 semanas de una temporada competitiva, por ejemplo, un deporte conjunto, elabora todos los protocolos, y después en el transcurso de la temporada solamente los optimizas, los mejoras ese 10% más que te permite responder a necesidades particulares. Pero ya tenés diseñado toda la estructura del sistema de trabajo en un primer momento. Es impresionante lo que uno puede aprender con la comunicación con entrenadores que están en otros lados y que tienen acceso a material y su curva de crecimiento y de aprendizaje obviamente se dispara exponencialmente por una cuestión simple: están en un contexto que les permite seguir creciendo. Esa es la sensación que me da cada vez que puedo hablar con Cristian Iriarte. Resumiendo de alguna forma, un protocolo me permite optimizar todos los recursos que tengo, generando hábitos que me permitan explotar al máximo la potencialidad de los deportistas. O medianamente va por ese camino. En un segundo podcast vamos a analizar
otro gran audio que me mandó el profesor Iriarte, pero hay muchos detalles, muchas cuestiones que tienen que ser limpiadas, entonces voy a tratar de dar un resumen lo más fiel posible a la idea que él me transmitió. Espero verlos en la próxima. Cuídense. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.